La última clase nosotros nos quedamos viendo, o estábamos empezando a ver nuestro notebook sobre clasificación de reviews. Sin embargo, me parece que hacia el final de la clase hubieron algunas preguntas. em, Puede que no haya quedado tan claro, por ejemplo, cómo funcionan las redes neuronales recurrentes como tal, ya en la forma práctica, o sea, cómo va pasando la información de, de paso en paso. Y además de eso hay algunos detalles de implementación que son cosas más de implementación que cosas del modelo en sí, ¿ya? Entonces, voy a ocupar una primera parte de esta clase para tratar de entender eso, porque es importante entender, por ejemplo, primero, qué son los embeddings, eh, qué representan, qué cosas son un embedding para una palabra, una frase o lo que sea, ¿sí? Y segundo, voy a hacer una pequeña explicación gráficamente sobre qué es lo que pasa cuando uno ya tiene información, ya tienes datos, y cómo pasan esos datos a través de la red neuronal y qué información se va generando, porque eso es algo que quedó pendiente de una pregunta que tuvimos la última clase, que fue qué información genera el modelo, ¿cierto? Al final, cuando uno lo ve esto en PyTorch, ve que se genera una matriz que tiene ciertos números, pero parece que no quedó tan claro qué cosa eran esos números, ¿ya? Así que vamos a ir por eso, ¿sí? Y luego continuamos, ¿ya? Entonces voy a hacer esta pequeña explicación, luego continuamos con el notebook y vamos a terminar de ver el tema de clasificación de reviews y ojalá podamos entrar a ver el tema de Machine Translation, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla. Ya. Entonces, vamos a ver. Déjenme ver. Ahí estamos, ¿sí? Bueno, miren, una de una de las primeras cosas que nosotros tenemos que entender, ¿ya? Es que, bueno, estamos procesando secuencias, ¿ya? Estamos procesando secuencias. Una forma de secuencia es un dato textual, como por ejemplo una frase, ¿sí? Que yo quiero traducir, por ejemplo. Entonces, em, cuando nosotros tenemos una representación de texto, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, una representación, voy a poner por aquí una frase, ¿sí? Que es una frase oh, sorry, voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo más como del ejemplo que tenemos de la clasificación de reviews, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo supongamos que tengo un texto que diga esto, ¿no? The movie, ¿sí? The movie is very good, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que tenemos ahí en realidad es un conjunto de palabras, ¿sí? Y las redes neuronales, como ya hemos visto, lo que hacen es procesar muy bien números, procesar muy bien datos vectoriales, ¿ya? Una imagen, por ejemplo, finalmente termina siendo una representación vectorial de un conjunto de números, y es por eso que uno la puede ingresar a una red neuronal para procesar. Lo mismo con datos de, por ejemplo, no sé, los datos que vimos en la primera parte del curso, que eran como futures, ¿no? Características de un cierto problema, también era un dato vectorial. Entonces, para que esta frase, para que esta oración pueda ser procesada por una red neuronal, yo lo que necesito, si por ejemplo voy a procesar esta frase palabra por palabra, entonces lo que necesito es que cada una de estas palabras se represente con un vector, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo necesito que la palabra da se represente con un vector, por ejemplo, de alguna dimensión. Voy a suponer una dimensión arbitraria dim. ¿Sí? Movie se represente con un vector de la misma dimensión, is se represente con un vector de la misma dimensión y así, ¿ya? Entonces, nosotros necesitamos, ¿ya? Necesitamos una forma de cómo asociar a cada palabra un vector numérico de una cierta dimensión, ¿ya? Este vector numérico, que va a ser único para cada palabra, es lo que nosotros conocemos como embeddings, ¿ya? Entonces, cuando ustedes lean en la literatura, van a encontrar como word embedding, por ejemplo, ¿no? Un word embedding es una representación vectorial para una palabra, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, una representación carácter a carácter, entonces tendré un carácter embedding,
¿no? Si yo tengo una oración entera que quiero representar con un vector, entonces tendré un frase embedded, ¿sí? Entonces yo tengo como una representación numérica para la unidad de procesamiento que yo quiero poner aquí, ¿ya? Ahora, hay muchas formas de cómo uno puede obtener estos vectores, ¿sí? Una de esas formas es aprendiendo. O sea, aprendiendo los vectores o los mejores vectores posibles para una representación dada. Entonces, uno puede utilizar Machine Learning, uno puede utilizar algoritmos de aprendizaje para saber cuáles son las mejores representaciones para cada una de estas palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos algunas de las tecnologías existentes como Word2Vec, ¿sí? Que es un algoritmo, ¿sí? Es un algoritmo que utiliza cierta información de correlación entre las palabras de un texto para tratar de encontrar una representación que, por ejemplo, palabras similares traten de estar también con vectores muy similares. ¿Ya? Entonces, es un poco la idea de Word2Vec. Y uno aprende esto de acuerdo a un cierto problema. ¿Ya? Janina, te escucho. Hola, profe. Cuando habla de palabras similares, finalmente la red detecta palabras similares aunque su escritura sea diferente. O sea, dos palabras que sean sinónimos, finalmente van a tener un embedding parecido. ¿Esa es como la idea? Sí, sí, eso, exactamente eso, esa es la idea. O sea, la idea es que uno pueda insertar cierto conocimiento lingüístico al problema de encontrar representaciones numéricas. Entonces, por ejemplo, todos los adjetivos que sean good, por ejemplo, ¿no? Good, excellent, terrific. Todos estos adjetivos probablemente van a tener una representación numérica muy parecida dentro del espacio vectorial numérico, ¿ya? Sí, esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea. ¿Ya? Ahora, eso se aprende, ¿no? Y como les digo, se aprende bajo ciertas reglas, ¿ya? Ahora, qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un problema muy específico? ¿Ya? Entonces, si yo tengo un problema muy específico, probablemente Word2Vec no tenga una representación para una palabra de un dominio específico, ¿no? Por ejemplo, Word2Vec puede ser que no tenga una palabra o una representación específica para un problema de, no sé, términos muy técnicos computacionales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una segunda alternativa, después de utilizar Word2Vec como una opción muy general, una segunda alternativa es directamente aprender estos embeddings, ¿ya? Directamente aprender estos embeddings, eh, task specific, ¿no? O sea, por ejemplo, en nuestro caso, ¿sí? En nuestro problema de los reviews, ¿sí? Nosotros no utilizamos Word2Vec, sino que lo que vamos a hacer es hacer que el mismo modelo de aprendizaje que está tratando de clasificar los reviews va a hacerse cargo de tratar de aprender cada uno de estos vectores con una representación para ese problema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en nuestro programa, el que vamos a ver más adelante, nosotros aprendemos los embeddings dentro del mismo proceso de optimización, ¿sí? Y al aprender estos embeddings, significa que estos embeddings van a tener una representación que es task specific, es específica de la tarea a la cual yo estoy tratando de solucionar, ¿de acuerdo? Ahí, por ejemplo, ya no va a haber ninguna información acerca de si la palabra good tiene que ser una representación parecida eh, eh, a excellent, por ejemplo. ¿Ya? O sea, no hay forma, sino que automáticamente el modelo se va a hacer cargo de tratar de encontrar cuál es la mejor representación para estas tareas, ¿ya? Afortunadamente, casi todos los frameworks que nosotros empleamos para programar redes neuronales también tienen un módulo que nos permite a nosotros aprender embeddings, ¿ya? Y para aprender embeddings, ¿no? Para aprender embeddings, en realidad lo único que nosotros necesitamos, ¿ya? Es a cada palabra, por ejemplo, la palabra da, asociarle un token. Y ese token debe ser único, por ejemplo, el token 4. ¿Sí? Significa que yo quiero asociar un índice numérico a esa palabra, ¿no? La palabra movie puede tener un valor 10, la palabra is 1, 5 y 20. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque si yo en mi problema, ¿sí? Si yo en mi problema tengo 10.000 palabras, entonces en realidad los embeddings, fíjense que se pueden organizar como una matriz gigantesca que tenga 10.000 filas por la dimensión del embedding en columnas.
¿sí? Entonces, puedo básicamente tratar de encontrar como todos los embeddings de todas las palabras posibles a través de esta matriz. ¿Y por qué me sirve tokenizar? Tokenizar significa asignarle este índice a cada una de las palabras. ¿Por qué me sirve tokenizar? Porque fíjense que cuando yo quiera usar la palabra movie, entonces yo tengo el token 10, significa que debo irme a la posición 10, ¿sí? de esta matriz, y tomar esa fila y usarla como representación de la palabra. ¿Sí? Si yo tengo la palabra 20, por ejemplo, entonces voy a la posición 20 y saco ese vector, y ese vector es el que va a la optimización. ¿Sí? Esa es la razón de por qué entonces eh, en el demo, por ejemplo, que vamos a ver nosotros, y en general, en cualquier problema que utilice cosas de texto y en donde hay que utilizar embeddings, uno representa las palabras con un índice único, en donde ese índice único contiene la posición en la tabla de embeddings, en donde uno tiene que ir a sacar la representación de la palabra. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, lo que ve la red neuronal como entrada, ¿ya? Lo que ve la red neuronal como entrada son los embeddings. Entonces, no ve palabras, no ve tokens, ve esto. ¿Ya? La red neuronal ve esto. ¿Okay? Te escucho, Janina. Sí, era la duda justamente con eso. O sea, supongamos que estoy haciendo un embedding de 10 columnas. Entonces, finalmente, cada entrada de la red va a ser un vector. Para el caso, por ejemplo, en esta frase serían 50. Cada palabra tiene una representación de 10 elementos, sí. Ya, y por eso, claro, hay que igualar primero para entrenar que todas las frases, todas las entradas tienen que tener el mismo largo, para que después todas, o sea, la cantidad de columnas que entres finalmente sea la misma para cada caso, ¿cierto? Sí, esa es una razón. Hay otra razón, y es que si uno quiere paralelizar, ¿no? Tú quieres que dos frases o n frases vayan juntas en un batch, ¿cierto? Vayan juntas en un batch para que se procesen en paralelo. Entonces, la única forma de que en PyTorch tú tengas datos que pueden ser batchables, o sea, datos que pueden ir como un batch, es que todos tengan la misma dimensión, porque si no, no los puedes juntar, ¿ya? Por eso aplicábamos padding, ¿no? Una operación es aplicar padding. Cuando hay frases muy cortas, por ejemplo, lo que hacíamos era aplicar padding, ¿no? Creábamos como una secuencia de padd, o rellenábamos con un token especial que contenía la representación de padding, ¿ya? Ok, bien. Entonces, una vez sabiendo esto, ¿ya? Vamos a hacer nuestro ejercicio de qué pasa cuando nosotros procesamos una frase en una red recurrente, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que ver aquí es lo siguiente. Voy a copiar ese mismo review que pusimos anteriormente, ¿ya? Voy a ponerlo más separado para the movie is very good. ¿Ok? Lo pongo por separado. Entonces, recuerden, cuando uno procesa la información en una red neuronal recurrente, la frase o la secuencia se procesa en orden, ¿sí? En orden, ¿ya? Entonces significa que en este caso, por ejemplo, esta es la palabra X en el tiempo 0, esta es la palabra X en el tiempo 1, esta es la palabra X en el tiempo 2, esta es la palabra X en el tiempo 3, y esta es la palabra X en el tiempo 4, ¿sí? ¿Ok? Cada uno pertenece a un tiempo. Sabemos además, ¿ya? Sabemos además que en este caso la palabra da, que es la primera palabra, va a ser representada por su embedding, ¿cierto? Por su embedding, ¿ya? Entonces, supongamos, para el ejemplo, que este embedding tiene dimensión 10, ¿ya? Entonces, la dimensión del embedding es igual a 10, ¿de acuerdo? Solamente para el ejemplo, ¿ya? Entonces, yo tengo una red neuronal recurrente, que la voy a representar como un cuadrado simplemente, que está procesando datos, ¿sí? Yo tengo esta red neuronal recurrente a la cual va a ingresar, ¿sí? A la cual va a ingresar este vector que representa el dato en el tiempo 0, pero además
ingresa un vector. Voy a asumir que es una red recurrente normal, ¿ya? No es LSTM. Luego vamos a ver que para LSTM lo que va a cambiar es simplemente lo que pasa dentro de esta caja verde, ¿ya? Pero yo tengo inicialmente, ¿sí? Tengo inicialmente un H0, ¿sí? Un valor de H0, ¿de acuerdo? Que es como la dimensión es la dimensión, es el primer estado oculto, ¿ya? Que es como la primera entrada de estado oculto en esta RNN. Ahora, eh, en la práctica, por ejemplo, lo que uno hace es inicializar este H0 con valores 0. ¿Sí? O sea, H0 es un vector de ceros inicialmente, ¿ya? Entonces, voy a colocar por acá, por el otro lado, lo que pasaba dentro de esta caja verde, ¿cierto? Yo lo que voy a hacer es concatenar, ¿cierto? Voy a concatenar X, ¿sí? X sub 0, lo voy a concatenar con H sub 0, ¿sí? ¿Sí? X sub 0 lo voy a concatenar con H0, ¿de acuerdo? Y a esto, ¿sí? A esto, que es simplemente una concatenación de ambos vectores, se le va a multiplicar por una matriz BWH de pesos, ¿sí? Una matriz de pesos. Y aquí va un bias, ¿cierto? Más el bias, ¿ya? Más el bias, ¿sí? Fíjense, ¿ya? Fíjense que esta matriz WH, ¿ya? Esta matriz WH va a tener una dimensión, ¿cierto? Va a tener la dimensión, voy a colocarle HS, dimensión, por la cantidad de columnas que tiene que tener esta matriz de WH. Voy a ponerlo mejor porque si no aquí se van a confundir con la... Voy a ponerle W nomás a la matriz, ¿ya? Para no equivocarnos. Y el tamaño de esta matriz W va a ser HS por la suma, ¿sí? La suma de dim más el tamaño de H, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? Son dos vectores, ¿cierto? Vector X tiene dimensión 10 en este caso, vector H tiene alguna dimensión, que es la dimensión del vector H como tal, ¿sí? Y entonces eso suma toda la cantidad de columnas que debe tener W para que pueda multiplicarse por el vector X0, H0, ¿de acuerdo? Esta dimensión HS, ¿sí? Esta dimensión HS, fíjense que al hacer el producto entre estas dos cosas, lo que resulta es un vector de dimensión HS, ¿sí? Esta dimensión HS es la dimensión, o debe ser la dimensión, ¿sí? De la salida que tiene este estado, ¿ya? Este estado. Entonces, generalmente, ¿sí? Para que todo esto funcione, este valor de HS es de la misma dimensión que H, ¿sí? Es de la misma dimensión de H. ¿Por qué? Porque la salida de todo este proceso tiene que ser un vector, tal que ese vector, voy a ponerlo en este color, tal que ese vector debería ser H1. ¿De acuerdo? Entonces por aquí debería tener H1 igual a esto. Claro que aquí se le aplica una función de activación. ¿Sí? Una función de activación a todo este producto. ¿De acuerdo? Entonces, H1 es la aplicación de la función de activación a ese vector que yo acabo de encontrar aquí, que es este H1 que va aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Significa que la matriz de doble operó sobre el primer dato y sobre el primer estado oculto y generó un segundo estado oculto H1. ¿Ya? Ese estado oculto H1, ¿sí? Ese estado oculto H1 ingresa a la segunda parte, en donde la segunda parte opera la segunda palabra movie junto con ese otro vector H1. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a pasar esto mismo, solo que ahora va a entrar X1 aquí, H1 aquí, y la matriz de doble es la misma. ¿Ya? La matriz de doble es compartida para todos los elementos de la secuencia. Igual el bias. ¿Ya? Y aquí entonces genero, ¿sí? Y aquí entonces genero H2. ¿Sí? Genero H2. ¿De acuerdo? Una vez que genero H2, entonces todo esto ingresa a la segunda representación, o perdón, la tercera representación, que es la representación de is
¿sí? Y eso lo que hace es generar, voy a ponerlo por aquí abajo, H3, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se fijan ustedes? Ese es el procesamiento que realiza nuestra red neuronal. ¿Ok? ¿Sí? Va ingresando una palabra, ingresa el estado anterior, se calcula un nuevo estado, H4, y así. ¿De acuerdo? Voy a terminar de colocar esto así para que... flecha aquí, y fíjense que hay un último estado, ¿cierto? Hay un último estado aquí, que es H5. ¿Ya? H5. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿De acuerdo? Miren, esta red recurrente, ¿ya? Esta red recurrente, y lo voy a poner en otro color para que se den cuenta, esta red recurrente de alguna forma está calculando una representación para cada prefijo de esta secuencia. ¿Por qué? Por ejemplo, H1, que es este vector, es el mismo H1 que está yendo hacia la derecha, pero lo estoy poniendo hacia arriba ahora porque significa como que es una salida de la red neuronal. Este H1 es como si fuera toda la representación de toda la secuencia considerando solo la primera palabra. H2, ¿sí? Es una representación vectorial de toda la secuencia que usa las dos primeras palabras. ¿Sí? H3, está por aquí, es la representación de toda la secuencia que utiliza las tres primeras palabras. Y así, ¿ya? H3 también tiene una H4, perdón, tiene una salida por acá, y H5 tiene una salida por acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y cada uno de estos H's es un vector de tamaño HS. ¿Sí? Entonces, acuérdense que esto es un vector de tamaño HS, 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 y este H5 es un vector de tamaño HS. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que para una determinada secuencia, ¿sí? La información de salida de esta red son todos esos vectores en amarillo. ¿Ya? Son todos. ¿Sí? En PyTorch, por ejemplo, el módulo que implementa una red neuronal recurrente me entrega todos los vectores. Pero me entrega todos los vectores porque yo de repente quiero hacer algo con todos los vectores. Es por eso nomás. ¿Ya? Me entrega todo. Me está entregando una matriz que contiene los H's de cada tiempo. ¿Ya? Los H's de cada tiempo, con su dimensión. La dimensión HS podría ser una dimensión distinta a la dimensión de la data de entrada. ¿Ya? Es un hiperparámetro, de hecho. Yo defino cuál es el tamaño de H. ¿Ya? Ahora, en el problema de los reviews, ¿ya? En el problema de los reviews, para eso voy a borrar esto, ¿ya? Para que pueda hacer acá la ecuación. ¿Sí? En el problema de los reviews, como es un problema de clasificación, yo voy a pasar la primera palabra, proceso la segunda, proceso la tercera, proceso la cuarta, proceso la quinta, y como quiero clasificar toda la secuencia, ¿cuál es el vector H que contiene la información de toda la secuencia? H5, ¿cierto? H5. Entonces, lo que le voy a hacer a ese vector H5, de hecho voy a borrar esto así, voy a hacerlo más corto para que vean qué cosa es. Este H5, que es un vector, ¿sí? A ese H5, que es ese último vector que está representando toda la frase, a ese H5 lo voy a colocar por aquí de nuevo, lo pongo dentro de una MLP. ¿Para qué? Para clasificar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Esto es esto. ¿Sí? Este último vector H5, como quiero clasificarlo ahora sí tengo una buena representación para toda la frase, ya sé qué hacer, ¿cierto? Igual que en una red convolucional. ¿Recuerdan? La red convolucional hacía varias cosas para luego obtener un vector que representa ese input y luego un MLP para clasificar. Aquí hago lo mismo. ¿Sí?
Ese último vector lo pongo en un MLP, en donde ese MLP tiene, por ejemplo, algunas capas ocultas, lineales, ¿sí? Al final una capa softmax, que lo que hace es clasificar. ¿De acuerdo? Que lo que hace es clasificar, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende entonces la idea? ¿Cuál sería la dimensión de H5? HS, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdan que la dimensión de todos los H era HS? ¿Sí? Que era el número de filas de esta matriz de parámetros que habíamos puesto. Es un hiperparámetro finalmente. Yo soy el que decide cuál es el tamaño de los vectores H al momento de programar. ¿De acuerdo? Todos los vectores H son de la misma dimensión. ¿Sí? Y en este caso, habíamos dicho que era HS, entonces HS es la dimensión de todos los vectores. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? Ok. Si no hay preguntas, entonces nos vamos a nuestro notebook. Nos vamos a nuestro notebook. No cargan esto, no. ¿A ustedes les carga el GitHub del curso? No carga el Yo lo tenía GitHub. descargado de antes. Ya, raro. No, entonces no es problema nuestro, es problema de GitHub, ¿cierto? Yo hice un pull recién, así que puede que sea la interfaz web. Ya, ya, puede ser. Eh, pero, ya. Bueno, si no carga, lo tengo aquí. No lo vamos a poder ejecutar, pero lo tengo aquí. A ver, si no Ahí hasta... mandé el link en Colab. No sé si sirve, el del laboratorio. De todas Ah, maneras está. buena. Buena, buena, gracias. Gracias. Ya, ahí está. Ya, buena, buena, gracias. Eh, ya, ya, ahí. Ok, entonces yo creo que, miren, voy a ir pasando como con varias cosas, porque en realidad aquí ya lo que hacemos es simplemente implementar esto que hemos visto. Y hay algunas cosas con respecto al texto que son cosas como muy de las cosas que se hacen en texto. Sí, lo primero que hacemos es descargar los datos, esto lo vamos a necesitar. Y recuerden que, recuerden que para poder construir esta tabla de embeddings, yo necesito tener una representación por cada palabra existente dentro de mi problema. Entonces es por eso que una de las partes del preprocesamiento de las data de texto es, por ejemplo, identificar cuáles son todas las palabras del texto, identificar, por ejemplo, cuáles son las palabras que a veces es útil, por ejemplo, quitar esas palabras que son muy comunes, que se le llama como los stop words, eh, o eliminar signos de puntuación. Entonces todo ese procesamiento se hace aquí. ¿Ya? Por ejemplo, se lee
se leen los archivos de texto, se está leyendo la data como data, o sea, como un solo string para todos los datos, ¿sí? Luego se eliminan los signos de puntuación. Uno podría, por ejemplo, querer utilizar los signos de puntuación porque eso de repente añade contexto, ¿ya? Pero en este caso los vamos a eliminar. Voy a trabajar con las palabras simplemente limpias, ¿ya? Luego removemos los saltos de línea. Los embeddings que vienen preentrenados no tienen puntuaciones. Los embeddings, por ejemplo, los embeddings de palabras, son embeddings solo de palabras, ¿ya? Solo de palabras. Entonces, no cambia el significado de una palabra si es que está asociada, por ejemplo, a un signo de puntuación. Así que, igual, la única forma de añadir contexto a eso es añadir algo más de información a una representación de palabra cuando viene asociada, por ejemplo, a un signo de puntuación, ¿ya? Pero es un poco más complejo de hacer, ¿ya? Luego estamos removiendo los saltos de línea y separando las palabras. Fíjense que aquí, en este caso, ya lo que estamos haciendo es simplemente colocar las palabras como strings individuales, ¿sí? Diego nos dice, ¿siempre se usan los mismos embeddings? ¿Son como las CNN en Transfer Learning? Depende. Si tú utilizas Word2Vec o utilizas embeddings preentrenados, entonces generalmente esos embeddings son tan buenos que tú no los cambias, ¿sí? No los cambias en realidad, son representaciones ya muy buenas. En nuestro caso, por ejemplo, los embeddings se aprenden, ¿sí? El embedding se aprende se aprende del contexto, ¿ok? O sea, se aprende durante el proceso de entrenamiento, ¿ya? Las caritas tristes se perderían. Se perderían los emoticones, los emojis, sí. Los emojis se perderían, sí. Pero claramente ahí uno haría como un tratamiento especial, ¿no? Por ejemplo, uno haría un tratamiento especial para ir a sacar embeddings de los emojis. O sea, uno puede sacar embeddings de emojis. Porque si uno considera como que los emojis son palabras, entonces simplemente funciona, ¿ya? ¿Ok? Y luego, ¿sí? Para construir el diccionario, básicamente lo que hay que hacer aquí es quiero saber cuáles son cada una de las palabras existentes. Entonces lo que hacemos es simplemente construir un diccionario, ordeno las palabras por frecuencias, ¿sí? Y luego asocio, ¿sí? Y luego asocio a cada una de las palabras un número entero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la palabra más común va a tener el número 1, la palabra menos común va a tener el número, no sé, 74.000, por ejemplo, en este caso, para este ejemplo, ¿ya? Esa es la idea. La idea es construir un diccionario que me diga, dado un índice, cuál es la palabra, dada una palabra, cuál es el índice, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno ahora podría representar un review, ¿sí? Como un conjunto tokenizado de índices, ¿ya? Que significa por ejemplo, la palabra Bromwell tiene la posición 21.025, la palabra Hyde 308, is 6 y así, ¿ya? Sí, un diccionario, ¿ya? Un diccionario, ¿ya? La cantidad de palabras únicas, miren, para este problema es 74.000. Significa que esa tabla de embeddings que yo les dije, que uno va a tratar de encontrar, esa tabla de embeddings va a tener 74.000 filas, ¿ya? Y la cantidad de columnas es un hiperparámetro que yo voy a definir en mi implementación, ¿de acuerdo? Las etiquetas en este caso, como es un problema de clasificación binaria, entonces las etiquetas van a ser 0 y 1, simplemente, dependiendo de si son positive o negative, ¿ya? Y como parte del preprocesamiento todavía hay algunas cosas que hacer. Por ejemplo, en este dataset en particular hay un review, al menos uno, ¿sí? Que tiene una longitud de 0. Quiere decir que alguien simplemente puso un enter, por ejemplo, al momento de llenar el review, ¿ya? Entonces, extraemos eso, ¿sí? Review de longitud 0 son 1 y el review máximo, o la máxima longitud de un review es 2.514 palabras, ¿ya? Lo que vamos a hacer es uniformizar. ¿Sí? Uniformizar. Primero, vamos a eliminar ese review que tiene longitud 0, y eso se hace con este método. Por lo tanto, de 25.001 reviews que habían anteriormente, sacamos el review que tenía índice 0 o longitud 0 y me quedan 25.000. Y ahora vamos a hacer el proceso de uniformizar el tamaño de las características, ¿ya? Como ustedes recuerdan,
recuerden que la red neuronal va a procesar las secuencias en orden, ¿sí? Si yo tengo que todos los reviews tienen la misma longitud, entonces significa que la representación de cada review va a ser del mismo tamaño. Por lo tanto, es más fácil para mí poder hacer, por ejemplo, cosas como construir batches y estas cosas, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar la técnica de padding. Bueno, vamos a aplicar dos cosas en realidad. Voy a definir primero una longitud de secuencia. Y esta longitud de secuencia va a ser mi parámetro. Yo voy a decir, todos los reviews tienen que tener longitud 100, por ejemplo. Significa que aquellos reviews que son más grandes que 100 palabras, los voy a truncar. Y aquellos reviews que tienen menos de 100 palabras, les voy a aplicar padding, en donde al aplicarle padding, lo que voy a hacer es simplemente rellenar al inicio de la secuencia con un token especial. En mi caso voy a reservar el token 0 como el token de padding. Por lo tanto, relleno con ceros, pero hacia la izquierda. ¿Por qué eso? Miren. ¿Por qué rellenar los tokens o padding hacia la izquierda? Porque fíjense que, recuerden que para la clasificación a mí me interesa el último vector. Me interesa la representación que tiene el último vector. Entonces, si el review es muy pequeño, la red neuronal va a comenzar a procesar embeddings de padding, ¿no? El embedding del padding, embedding de padding, embedding de padding, cuando en algún momento, hacia el final, va a comenzar a procesar la palabra y quiero que el último vector tenga realmente el significado de la frase, ¿ya? Es por esa razón que el padding se hace al inicio, ¿ya? Entonces, esta función que está aquí hace el padding. Yo le doy los reviews, le digo cuál es la longitud y lo que hace es uniformizar el tamaño. En este caso, vamos a utilizar 200 de secuencia de uniformización, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, después de hacer todo este proceso, los reviews están representados por vectores de tamaño 200, ¿sí? Cada review está representado por vectores de tamaño 200, en donde 200 significa la cantidad de palabras que hay en el review, ¿de acuerdo? 200 palabras por review. Hay algunos reviews, por ejemplo, que tienen padding y por lo tanto fueron rellenados con 0. Hay algunos reviews que no tienen padding y por lo tanto tienen contenido, ¿ya? Por ahora, todavía esta matriz de características contiene solo índices, ¿ya? Contiene solo índices, ¿ya? Ya vamos a ver luego cómo con PyTorch nosotros hacemos el proceso de embedding para cada uno de estos índices, ¿de acuerdo? Ok, entonces ahora sí, una vez que ya tengo esto, puedo dividir la data en entrenamiento, validación y test. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar 80% de la data para entrenamiento. De lo que queda, la mitad para validación y la mitad para test. Significa que voy a utilizar 10% para validación y 10% para test. Entonces, después de hacer la división, lo que tengo es, para data de entrenamiento tengo 20.000 reviews, para data de validación tengo 2.500 reviews, para data de test tengo 2.500 reviews. ¿Okay? Y ahora, como ya tengo la data lista organizada en una matriz de tokens, entonces puedo utilizar todo lo que tengo a la mano en PyTorch para poder construir mis datasets y mis data loaders. Entonces, aquí lo que hacemos primero es crear los datasets. A diferencia de la forma como hemos venido creando datasets para imágenes, en donde uno, por ejemplo, tiene que hacerse cargo de la lectura de las imágenes y cosas por el estilo, fíjense que aquí nosotros ya tenemos la data en un arreglo de NumPy. Así que simplemente lo que vamos a hacer es utilizar una clase especial que se llama Tensor Dataset, que lo que recibe es un arreglo de NumPy para hacer la construcción del dataset, ¿ya? Hacemos eso para data de entrenamiento, data de validación, data de test, y construyo los data loaders, ¿sí? Construyo los data loaders con un determinado tamaño de batch. Por ejemplo, en este caso, tamaño de batch de 50. ¿Ok? Tamaño de batch de 50. ¿Qué significa? Significa que van a haber 50 reviews metidos en un batch. ¿Ya? Hay 50 reviews metidos en un batch. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Quizás, profe, no tiene mucho que ver, pero ¿cuál es el sentido de que el data loader para el test de validación tenga la opción de revolver verdadera? Eh, la opción de shuffle es buena cuando tú quieres que
cuando tú quieres que los batches se formen siempre diferentes, ¿no? O sea, que los batches tengan la oportunidad de no ser siempre los mismos, ¿de acuerdo? Y eso le hace bien a la optimización. Le hace bien a la optimización para entrenar, pero le hace bien también a la optimización para el valid loader, porque fíjense que tanto entrenamiento como validación podrían sobrefitearse, ¿sí? Siempre. La data de test no, porque la data de test uno la va a tocar siempre una vez, ¿no? Uno la toca solamente cuando ya uno terminó toda la experimentación con entrenamiento y validación, ¿ya? Vale, profe. Ya, Diego, me perdí en un momento. ¿Cuándo se truncan los reviews más largos? ¿Se dejan las 200 últimas palabras o las 200 primeras palabras? Las 200 últimas. La forma como está implementado arriba, acá en esta función pathFutures, esta, ¿sí? La función pathFutures lo que hace es eh, tomar las últimas 200 palabras como elementos del review, ¿ya? ¿Ok? Pero es una decisión de diseño aquí nomás. O sea, la idea es que tú quieres tomar una muestra, ¿no? Tienes un review que es muy largo, tienes que tomar una muestra. También podrías tomar como las primeras 200. En realidad es una decisión de implementación simplemente, ¿ya? ¿Ok? Entonces vamos a nuestra creación de nuestra red neuronal, ¿ya? Bueno, esto es la entrenación el entrenamiento con GPU. Torch is not defined, es porque no corrimos esto. Ok, datasets. Y ahora sí, esto. ¿Ya? Y luego vamos a crear nuestra clase de nuestra red neuronal, ¿ya? Fíjense que nuestra clase recibe varios parámetros, ¿ya? Recibe varios parámetros. Recibe el tamaño de vocabulario, que es la cantidad de palabras que nosotros tenemos en nuestro problema. Recibe el tamaño, ¿sí? El tamaño de la salida. En este caso es un problema binario, entonces esta red tendrá un tamaño 2. ¿Sí? Recibe la dimensión del embedding. Yo decido con cuántos números representar cada vector de cada palabra, y esto es el embedding dim. Hidden dim es la dimensión de cada vector oculto. ¿Recuerdan ese HS que vimos en el ejemplo? Ya, esto es esto, hidden dim. Yo decido el tamaño, si es tamaño 100, 200, 300. Yo decido también cuántas capas utilizar. Recuerden que yo puedo tener una red neuronal recurrente de varias capas. Una primera capa que procesa una secuencia, luego una segunda capa que procesa la salida de la primera secuencia y así tener varias capas. ¿Sí? Yo defino cuántas capas utilizar. ¿Sí? Y además tengo también la opción de en PyTorch poder, poder decirle, ¿sí? Poder decirle a la red, o sea, al módulo RNN que aplique dropout en su procesamiento. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa, básicamente, fíjense que en cada tiempo es como que uno activara una red lineal, ¿no? Porque es un producto lineal con una función de activación. Bueno, yo puedo decidir apagar en algún momento alguna de esas salidas para permitir, por ejemplo, regularizar la red. ¿Ya? Así que yo decido también colocar ese parámetro ahí. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es crear ese embedding, esa tabla que les dije yo, que contiene todos los vectores que uno va a querer aprender. Y ese embedding recibe dos parámetros, el tamaño de vocabulario, que es la cantidad de filas que tiene la tabla, y la dimensión del embedding, que es la cantidad de columnas que tiene la tabla. ¿Sí? ¿Sí? Janina, ¿te escucho? Sí, que me surgió una duda con el dropout porque cuando teníamos capas lineales, Uh-huh, ese era el porcentaje de neuronas a apagar dentro de una capa, ¿cierto? uh-huh, uh-huh. Pero acá en el fondo tenemos una capa con una neurona que entre comillas está varias veces. Entonces es como que se eliminan pasos de la secuencia al final de ese 0,5. Es que se elimina la mitad de los pasos de la secuencia al azar. Algo así. Ya, a ver. Buena pregunta, gracias. Miren,
voy a tratar de que ustedes mismos me contesten. Tal vez alguien tiene ya la respuesta. Y para eso tal vez vale la pena colocar de nuevo la fórmula aquí. Por aquí voy a colocar la fórmula, ¿ya? H en el tiempo t más 1 es igual a función de activación de W por X en el tiempo t, H en el tiempo t, más un bias, ¿cierto? ¿Sí? Entre cada paso hay muchos pesos, ¿o no? Porque es como una MLP. Ya, ahí justamente iba. Ya, ahí justamente iba. Miren, H en el tiempo t más 1 siempre es aplicar alguna función de activación de W por un vector más vías. ¿Sí? Les pregunto, esto es en comparación una capa lineal, ¿cierto? ¿Sí? Esto es en comparación una capa lineal. ¿Que saben cuál es cuál es como la interpretación de esto? Es como que estoy teniendo, ¿sí? Una capa de este tipo, ¿sí? Y aquí en medio está W, ¿cierto? La matriz de pesos, ¿sí? Aquí la salida es HS, un vector de HS de salida, y aquí es HS más DIM, ¿cierto? ¿Sí? Esta matriz W está ponderando un vector de entrada que tiene dimensión HS más DIM, en donde HS es la dimensión del H anterior y DIM es la dimensión del vector X, y genera una salida que es un vector de tamaño HS. ¿Sí? En cada tiempo, lo que estamos haciendo es procesando una capa lineal. ¿Sí? Es una capa lineal para el tiempo 1. ¿Sí? La misma capa lineal para el tiempo 2, la misma capa lineal para el tiempo 3, la misma capa lineal para el tiempo 4. Entonces, en realidad es como que tuviéramos una red lineal que tiene este número de entrada, este número de neuronas de entrada y este número de neuronas de salida. Por lo tanto, al aplicar dropout, donde se aplica dropout es sobre este vector HS. ¿Sí? Significa que si yo digo, por ejemplo, dropout de 0.5, cada vez que yo ocupe W, escojo de ese vector HS con cierta probabilidad algunos elementos para apagar. Apagar significa colocarlos en cero, simplemente. ¿Sí? Y ese HS es de la dimensión hidden dim, ¿cierto? Es la dimensión del vector oculto, sí. Yeah. O sea, Sí. si yo le puse, le seteé, por ejemplo, 100, significa que finalmente van a pasar, y tengo dropout de 0.5, van a pasar 50. Pasan 50, pero eso es en cada ejecución. Entonces, Claro, pueden ser 50 en este tiempo, pero en el tiempo siguiente otros 50. gracias. ¿Sí? Ok. Profe, una pregunta Sí. relacionada a eso. Cuando se apagan algunas 100, por ejemplo 100, en el siguiente paso, ese HS va a salir como con alguno apagado. Significa que algunos embeddings se van a evaluar por su contexto mismo, ¿no? No van a agarrar la historia porque está apagada. ¿Eso se podría interpretar? Claro, claro, la idea ahí es que, tú, o sea, ten en cuenta que en una primera iteración puede ser que algunos de los embeddings sean los que se usen para tomar la decisión, pero a la segunda iteración van a ser otros, porque el H está cambiando. El H cambia en cada tiempo, ¿sí? Claro. Entonces, eso lo que hace es añadir regularización. Tú estás como de una misma secuencia, estás tomando como cierta información como válida para clasificar, pero a la siguiente estás tomando otra información y a la siguiente otra y a la siguiente otra. ¿Sí? Ok, ¿Bien? gracias. ¿Ok? ¿Ok? Bien. ¿Sí? Eso, entonces, ya. Entonces, ya, miren, tenemos los embeddings. ¿Sí? Los embeddings es una tabla, esta tabla gigante de tamaño vocabulario por dimensión del embedding. Y luego tengo el módulo LSTM. Ah, hay una cosa más aquí, ¿ya? Hay una cosa más que creo que es obvio, ¿sí? Creo que es obvia la pregunta.
o es obvio el argumento, la explicación. Acá hicimos el ejemplo con una RNN normal. Si este módulo verde es un LSTM, entonces además de los H's, tengo los vectores C de las memorias. ¿Recuerdan? Recuerdan que habían dos cosas, ¿no? Había H y C, que era lo que entraba, y HC que salía, ¿sí? Entonces, obviamente, ahí va a cambiar la forma de información que tiene esta red si yo utilizara un LSTM, ¿ya? Entonces, este LSTM va a recibir los siguientes parámetros. ¿Cuál es el tamaño del embedding? Porque ese es el tamaño de la data de entrada de los X. El tamaño de los vectores ocultos, hidden dim. El número de capas, ¿sí? La probabilidad de dropout, ¿ya? Y además un parámetro que tiene que ver más con la implementación que con el modelo de red neuronal en sí, y es que yo le puedo informar a este módulo LSTM implementado en PyTorch que la data viene organizada de tal forma que la primera dimensión del vector del batch, del array de batch, es la dimensión del número de batches, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque internamente, ¿ya? Internamente en PyTorch hay una forma en donde la dimensión del batch podría estar en otra ubicación y la data se procesa de manera distinta dentro del GPU, ¿ya? Pero es simplemente una cuestión de implementación, ¿ya? Es simplemente una cuestión de implementación. Entonces, como nosotros, si preparamos la data en una forma en la que la dimensión del batch es la primera dimensión del array completo del tensor, entonces le tenemos que mandar batch first igual true. De manera que esta capa del STM sabe que la data va a entrar de tal forma que el array completo contiene la primera dimensión como dimensión de batch, ¿ya? Ya. Tengo ahora, ¿sí? Tengo ahora una capa adicional de dropout, que es la que voy a aplicar yo al final. Fíjense que al final había un MLP. Recuerdan que había un MLP para hacer la clasificación, ¿sí? Entonces ahí tengo que aplicar yo el dropout, ¿sí? Porque ahí no se aplica automáticamente, ¿ya? Finalmente tengo mi MLP de clasificación, es una sola capa lineal que recibe, miren lo que recibe hidden dim, ¿sí? Recibe hidden dim. Recuerden, miren, vamos a hacer esto, ¿sí? ¿Sí? El último vector, que es este que está acá, ¿sí? Este último vector es de dimensión hidden dim. Ingresa a un MLP, que es una sola capa, y la salida es, ¿sí? Y la salida es el output size, que es 2, en este caso, ¿sí? El output size, que es 2, ¿de acuerdo? Y finalmente, una última capa sigmoidal, que es la salida final, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en el forward? ¿Ya? Miren qué es lo que pasa en el forward. Cuando ingresa un X, en el forward siempre ingresa, fíjense en el módulo, en el dibujo, en este módulo siempre ingresa lo de antes, el H de antes, y el input de alguna secuencia, ¿sí? Entonces, ingresa X y ingresa hidden, ¿ya? Calculo el embedding de esa palabra X, ¿sí? Calculo el embedding de ese X, ¿sí? Y luego, ese primer embedding va al LSTM junto con el primer estado oculto. Lo que hace este módulo es, eso aquí nos habíamos quedado en la clase pasada es tratando de explicar esto. Este LSTMout es la concatenación de todos los vectores H. Quiere decir que este LSTMout es la concatenación de H0, H1, H2, H3, H4, H5. Es la concatenación de todos los Hs. ¿Sí? El LSTM o la red neuronal recurrente en PyTorch me devuelve todos los Hs, ¿ya? Todos, ¿de acuerdo? Lo cual no quiere decir que, por ejemplo, para este problema yo tenga que usarlo todo. No lo voy a utilizar todo, voy a usar solo el último. Entonces, como voy a usar solo el último, fíjense, voy a tomar solo el último valor, ¿sí? Que es aquel que está en la posición -1, ¿sí? Aquel que está en la posición -1, ese valor lo voy a tomar como vector al que le aplico dropout, luego le aplico el fully connected y luego le aplico el sigmoid. ¿De acuerdo? Y la salida de esto es
esa salida última junto con la última capa hit. ¿Ok? ¿Qué son las dimensiones que tienen los slides? Ya. En este LSTMOut, ¿sí? La primera dimensión es la dimensión del batch. ¿Sí? Recuerden que aquí si ingresan 5 secuencias, 50 están en este caso ingresando, si son 50 secuencias. La primera dimensión es la dimensión del batch. La segunda dimensión es cuál de los H's es. O sea, si es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y la última dimensión, esta de acá, es el tamaño del vector. ¿Sí? Entonces yo quiero para todos los batches, los últimos vectores H's, todas las dimensiones de esos últimos vectores. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? Sí, ok. Entonces vamos a ejecutar esto. Fíjense, ¿sí? Fíjense que hay una función dentro de esta clase que lo que hace es inicializar el estado oculto. ¿Sí? Fíjense que el estado oculto siempre se inicializa como 0. ¿Sí? Vectores 0. ¿De acuerdo? ¿Y por qué creamos dos? Miren, hidden está compuesto de dos. Es una tupla de dos matrices. ¿Saben por qué? Porque una matriz es para los H's y la otra matriz es para los C's, para las memorias. ¿Ya? Ok, entonces ahora sí, miren, vamos a instanciar la red neuronal. El tamaño de mi vocabulario para la red neuronal es la longitud del vocabulario que tengo arriba más 1. ¿Por qué? Porque el padding ocupa un espacio. El tamaño de la salida es 1, porque es un problema de clasificación binaria con una función sigmoide. El tamaño del embedding es 400. El tamaño de los vectores ocultos es 256. El número de capas es 2. Y luego creo la red neuronal. ¿Ya? ¿Ok? Ok. Luego lo que hacemos es crear parámetros, ¿no? Learning rate. La función de loss es el binary cross entropy loss, ¿sí? Que es la función, es el cross entropy, pero para problema binario. Voy a utilizar Adam, ¿sí? Como optimizador. Y ahora lo que vamos a hacer es entrenar. El entrenamiento, si ustedes se fijan, es muy parecido a lo que nosotros hemos estado viendo anteriormente, ¿sí? Primero vamos a utilizar algunos detalles. Por ejemplo, vamos a utilizar gradient clipping, ¿sí? Fue lo último que vimos en la parte de teoría del curso. En gradient clipping lo que hago yo es que cada vez que yo encuentre un gradiente que tiene un valor muy alto de magnitud, lo que hago es aplicarle un clip. El valor es 5, por lo tanto, cuando haya un gradiente mayor a 5, lo voy a truncar a 5. Y luego, para cada una de las épocas, ¿sí? Siempre, al iniciar la época, inicializo los estados ocultos en la red, ¿ya? Inicializo el estado oculto H, ¿de acuerdo? Y para cada batch de entrenamiento, ¿sí? Para cada batch de entrenamiento, entonces tengo los inputs, tengo los labels, creo nuevas variables para el valor de H dependiendo de cada batch, ¿sí? Esto, la idea es que fíjense, los valores de H tienen que ser nuevos para cada nuevo procesamiento de la red neuronal, ¿sí? Si no, los valores de H contendrían todos los valores históricos del entrenamiento y eso no sería correcto, ¿sí? Y hago la pasada forward, que es tener la red, las entradas, los nuevos H's. Esto me genera una salida y un H. Esta salida ya puede ser utilizada para calcular loss y para calcular accuracy si es que lo quisiéramos. Calculamos el loss, hacemos backpropagation, aplicamos gradient clipping, ¿ya? Con una función de PyTorch que se llama clip_grad_norm. Le mando los parámetros y le mando el clip. Automáticamente si hay un gradiente que tiene más de valor que este clip, lo va a truncar, ¿sí? Y después, ¿sí? Cada ciertas épocas hago validación. La validación es exactamente lo mismo, solamente que en este caso se itera sobre el dataset de validación en lugar del dataset de training, ¿ya? Y probamos esto entonces. Y solamente puse 4 épocas, ¿ya? Solamente puse 4 épocas. Poco, ¿sí? Poco. Nos da resultado más o menos y no demora tanto, ¿sí? Preguntas hasta ahí, Profe, ¿sí? sí, el H que se genera cuando dice hacer pasada forward,
ese al final entonces no se vuelve a usar porque se declara arriba de nuevo, ¿no? Ahí me perdí. Sí, es que fíjate que este es Ah, se declara fuera del for, sí, el otro, ya. sí, sí. Ya ahí vi, gracias. Ujú. ¿Ok? ¿Preguntas mientras va entrenando esto? ¿Cuál La era? LSTM, Sí, ay, sí, sí. teniendo la LSTM que nosotros implementamos acá, que es la de PyTorch, es la que usaba todas esas puertas de forget, input, output o para Sí, la grúa y otra clase. sí, sí, Ya. eso exactamente. ¿Cuál era el output del forward? El output del forward es la clase. Es la clase. ¿Ok? Así que el output en realidad es un valor numérico, es un 0 o 1 o un valor real que te dice si es que es el review positivo o negativo. ¿Sí? Porque fíjate que el output aquí arriba aquí, ¿sí? El output es la salida que resulta del último sigmoide. ¿Sí? Se le aplica embedding, LSTM, al último vector oculto se le aplica dropout, fully connected para la red MLP y sigmoide finalmente. Entonces, este sig out es en realidad un número simplemente que te dice si el review es positivo o negativo. ¿Ya? Diego nos dice, entrena súper rápido comparado con imágenes, pero no necesariamente. Ten en cuenta que son solo 4 épocas y además de eso no es tanta data. ¿Ya? Cuando uno entrena sobre imágenes, uno entrena sobre muchas más épocas también. ¿Ya? Ok. eh, ya, entonces hacemos una prueba de test, ¿no? La prueba de test en realidad la prueba de test es correr la red neuronal sobre los datos de test, ¿sí? Calcular las predicciones, ¿sí? Ahora la salida que tengo de la red neuronal, le aplico un round, de manera que si es un valor por encima de 0.5 le asigno 1, por debajo de 0.5 le asigno 0, y luego simplemente calculo el accuracy en test. ¿Ya? El accuracy, por ejemplo, para este modelo en test es, de hecho, bastante alto, 0.836, o sea, es 83% de accuracy, 84% casi de accuracy, entrenando este modelo sobre 4 épocas nada más. ¿Ya? Pregunta. Eh, ¿Hay alguna relación tamaño token y dimensión del embedding? ¿O alguna guía? ¿Corpus de más de 100K, embedding de tanto? No, no, no. De hecho, es un hiperparámetro. Entonces, es uno el que decide cuál es el tamaño del embedding. Eh, Claramente, para, no sé, un problema bastante más pequeño, uno utilizaría embeddings más pequeños también, ¿no? Mientras más pequeños sean los embeddings, entonces más compacta es la información. Mientras más variabilidad tengas en los datos, entonces le hace bien tener más dimensión del embedding porque puedes tener más variabilidad también en los embeddings. ¿Ya? Pero no hay una regla. Lastimablemente no hay una regla. Yanina dice, habría que ver si le gana a Naif Bayes. Sí. En la práctica, bueno, una red neuronal recurrente. Esta que estamos entrenando es muy simple, muy básica, ¿no? Uno podría como tratar de mejorar algunas cosas, pero bueno, ya de por sí sirve para hacer cosas muy básicas, ¿no? Pero actualmente el estado del arte es utilizar redes tipo Transformer, por ejemplo, que es lo que vamos a ver la siguiente semana, y a eso sí no hay forma de ganarle con Machine Learning clásico. Bueno, pero es porque son unos monstruos también esas máquinas. Pero hay como un rango habitual para el embedding. Eh, la verdad es que, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si uno va y toma los embeddings de Word2Vec, por ejemplo, entonces los embeddings de Word2Vec tienen una representación que es útil para problemas generales. ¿Ya? Es útil para problemas generales. ¿De acuerdo? Entonces, eh,
yo no utilizaría, por ejemplo, embeddings muy grandes, ¿no? Para palabras al menos no. ¿Saben por qué? Porque en lenguaje la variabilidad es bastante más pequeña que con imágenes, por ejemplo. ¿Sí? En imágenes, el rango de variabilidad para una determinada clase de imagen es tan amplio que tú necesitas embeddings muy grandes para poder tener esa representación de variabilidad metida dentro del embedding. Sin embargo, en palabras, las palabras tienen un contenido, o sea, las palabras ya de por sí tienen un contenido semántico más rico, pero en representación numérica las palabras son muy esparsas. Entonces es por eso que uno no ocupa embeddings que sean tan grandes. Uno no ves en la práctica, salvo que sea un embedding general, no aplicas en la práctica, no sé, un embedding de 2048, por ejemplo, un embedding algo más grande. ¿Sí? Así que sí, y tampoco utilizaría un embedding tan pequeño, porque el embedding muy pequeño simplemente no es capaz eh, no es capaz de mantener información sobre la variabilidad dentro del mismo embedding, ¿ya? Como mínimo que sea más largo que la palabra más larga del vocabulario. No, no entendí, pero no tiene relación con eso porque todas las palabras, así sea cualquier palabra, tiene la misma representación, ¿cierto? ¿Ya? Pablo, si yo quiero concatenar distintos embeddings preentrenados con los que quiero entrenar, ¿tengo que concatenar los embeddings por palabra? Si tu problema consume palabra por palabra, sí. Ahora, en la práctica, uno no... En la práctica, si tienes un problema de, por ejemplo, de comprensión de texto general, entonces en la práctica es mejor utilizar un embedding preentrenado. Sí, es que ahí es un problema específico, es task específico, o sea, ahí sí tienes que aprender como cuáles son los embeddings de cada entity, por ejemplo. ¿Sí? Sí, ahí es palabra por palabra. Y en Named Entity Recognition es una situación en donde, por ejemplo, uno sí quisiera utilizar cada uno de los vectores por separado, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? De los vectores H me refiero, ¿no? Sí, ahí sí es una situación en donde tú quisieras cada uno de los vectores H utilizar su representación para hacer algo. Pasarlos por un MLP, por ejemplo, hacer alguna cosa, ¿ya? Ok, vamos a ver algunos reviews, algunas inferencias, ¿ya? Que, claro, tengo un modelo ahora, quiero saber si es capaz de poder eh, clasificar un review, ¿no? E incluso un review que no está dentro que no está dentro de los reviews con los cuales entrenamos, ni siquiera los de test, ¿sí? Miren, tenemos una función aquí que tokeniza los reviews, un review de entrada de test, ¿sí? Lo tokeniza, y luego utilizamos esta función predict, de manera que yo le voy a ingresar un string y voy a tokenizar el review y lo voy a pasar por la función de padding futures para calcular el vector de características de tokens. Lo paso a tensor, luego lo paso por la red neuronal, ¿sí? Y finalmente, como tengo las predicciones, hago el proceso inverso de predecir, porque las predicciones me están diciendo si es que es positivo o negativo, y simplemente evalúo si es que esa predicción vale 0 o vale 1 para decir si es positivo o negativo, ¿ya? Profe, ¿alcanzaremos a ver embeddings contextuales? No porque, o sea, vamos a ver los embeddings que son generados, por ejemplo, con BERT, ¿sí? BERT es un modelo para calcular embeddings actualmente, ¿sí? Entonces, eso sí lo vamos a ver porque está dentro del alcance de cómo se hace esto con Deep Learning, ¿sí? Pero por ejemplo, cosas como Word2Vec, Glove y cualquier otro tipo de embedding, eso lo ven en algún curso de NLP, ¿sí? Yo creo que ahí es donde claramente está en el contexto hacer eso, ¿sí? Nosotros no, porque para nosotros es una aplicación dentro del Deep Learning, traer algo que ha sido precomputado de alguna forma y meterlo dentro de una red neuronal, ¿ok?
Ya, entonces, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ¿sí? Tengo estos reviews. Un primer review que dice, honestly, the movie sucks. Y la otra que dice, well done, this is the best movie I have ever watched so far. So, ¿sí? Entonces, predecimos y nuestra red nos dice, para el primer review, le asigna un valor de 0.12. Como es un sigmoide, eso significa que es un valor 0, review negativo. Para el segundo review, le puso un valor de 0.9377. Como eso es un valor por sobre 0.5, entonces dijo que es un review positivo. ¿Ok? Ahora, algo que uno podría probar acá, por ejemplo, y con lo cual esta red probablemente no ha aprendido a detectar, es sarcasmo. ¿Sí? Sarcasmo. Así que, por ejemplo, si uno coloca un review que es sarcástico, negativo, con palabras positivas, entonces el review se va a equivocar de todas formas. ¿Ok? Sí, hay modelos, ¿no? Hay modelos que detectan sarcasmo, ¿no? Detectan si alguna expresión está siendo sarcástica. Si le pones OK, OK. Si le pones OK, entonces dice que el review es positivo. ¿Sí? Si se le pone not, o sea, honestly, the movie doesn't suck, o ponerle como la palabra que haga el contrario a lo que se está diciendo. Eh, ya, pero saben cómo uno confundiría este modelo? Realmente siendo sarcástico, ¿no? Es como eh, this movie is good, eh, is good, no sé. This movie is good for Trump es tonto, ¿no? En inglés, ¿cierto? Sí, Ya, creo que entonces, por sí. ejemplo, sí, por ejemplo, ahí yo no utilicé ninguna palabra negativa y ahí justamente dijo que review es positivo. Yo creo que este modelo ha aprendido a que si hay alguna palabra de connotación negativa, entonces le asigna automáticamente el review negativo. Pero aquí, por ejemplo, yo puse una frase que no tiene ninguna connotación negativa, pero claramente el contexto de la palabra o de las palabras eh, es otro. Entonces, pero dijo que es positivo. Eso. Claro, es que por ejemplo en Valles, ahí se confunde, porque como ahí no toma en cuenta el orden de las palabras, Ujú, si yo le pongo así como this movie is not good, va a ujú. decir, claro, igual que es positivo solo porque tiene la palabra good. Entonces no Claro. toma en cuenta el contexto. No, pero acá sí va a salir. Mira, si the movie is not good, o casi no lo ya. The movie is not good, aquí yo creo que con toda probabilidad te dice que es negativo. ¿Sí? Sí, porque Bueno, aprende que not es una connotación que le está dando fuerza a toda la frase diciendo esto es algo negativo. ¿Sí? Por ejemplo, si uno utiliza esto, ¿no? This movie is not bad at all. ¿Sí? Eso es un review positivo, ¿cierto? Y aquí me dice que es negativo, por ejemplo. ¿Sí? Yo creo que la palabra not es muy fuerte, o sea, está como poniendo mucha fuerza en la representación. ¿Ok? Sí, de hecho, si uno en el review negativo pone honestly, the movie doesn't suck, como estaba antes, ¿Ya? va a decir que es negativo. Va a decir que es negativo, ciertamente. Parece que las palabras como negativas tienen mucha más peso que todas las demás. Sí. Sí, pero yo lo que supongo es que, por ejemplo, en la data de entrenamiento no hay muchos ejemplos en donde la red pueda extraer ese conocimiento, sino que más bien los reviews son muy directos, ¿no? O sea, las palabras, los reviews positivos tienen muchas palabras de connotación positiva, los reviews negativos, palabras de connotación negativa, y es por eso que aprendió a diferenciarlos.
Pero no hay muchos casos borde donde haya reviews positivos que tienen palabras negativas para que aprenda a asociar. Parece que ese es uno de los problemas. Ujú, eso. Ok. Eh, ok, ok. Bien, eso. Eh, con esto nos quedamos listos para meternos en un problema que es un tanto más complejo y complicado, que es el problema de traducción, ¿no? El problema de traducción ya no es un problema en donde simplemente yo tengo un texto que clasifico, sino que en ese problema de traducción tengo una secuencia de entrada que debe generar una secuencia de salida, ¿ya? Entonces, la próxima clase vamos a hablar acerca de cómo eso yo lo puedo modelar con dos redes recurrentes, que sería el modelo más básico y más naif que puede existir. Sin embargo, eso lo vamos a ver solo en teoría, porque luego vamos a pasar a ver cómo puedo yo mejorar ese diseño de dos redes recurrentes aplicando un concepto que se le llama el concepto de atención neuronal, ¿sí? Y una vez que veamos atención neuronal, que es uno de los componentes básicos de todo lo moderno que hay en NLP, entonces estamos listos para pasarnos a ver transformers y ver cómo se crean todas estas nuevas cosas que hay ahora tanto en NLP como en Computer Vision, que utilizan modelos transformer eh, y estos modelos modernos. Así que la siguiente clase vemos transducción, vemos atención neuronal. La otra semana vemos todo Transformers, ¿sí? Transformers, BERT, modelos de lenguaje. Vamos a ver Transformers para imágenes también. Y, y, y eso. Así que ahí vamos. Profe, en la próxima tarea trabajaremos con Transformers. No lo sé. No lo sé. Me gustaría que trabajen con Transformers. Ahora, el tema con Transformers es que no podíamos entrenar un Transformer, lo que sí podemos hacer es hacer fine tuning sobre Transformers. Y me gustaría que hagamos algo de eso. Así que tal vez sí sea una tarea muy corta, o sea, algo muy pequeñito, pero que aprendan a usar Transformers, ahí voy a sentir muy contento de que nos vayamos del curso sabiendo que ustedes al menos están entrenando o haciendo cosas con modelos de última generación, ¿ya? Optimus Prime, sí, no sé, un Bumblebee al menos un Bumblebee, ¿ya? Así que algo se nos ocurrirá, ¿ya? Eso, gracias, les agradezco por la clase de hoy, nos vamos a quedar ahí, ¿ya? Nos vemos el día miércoles y, eh, profe, ¿y GNN se alcanza a ver? Grafos, no lo sé. Yo voy a tratar de correr, tal vez acorte el tema de GAN, ¿sí? Tal vez acorte el tema de redes de modelos generativos, aunque ahí igual me hubiera gustado, hay cosas bien interesantes ahí que nos van llevando como hacia las cosas estas de Stable Diffusion y esas cosas, pero ahí vamos a ver, ¿ya? Y hay algunas cosas más ahí que me interesaría que ustedes conozcan. Destilación es algo que yo creo que sí o sí tienen que verlo, y ojalá, si nos alcanza grafos, aunque sea, lo vemos como un ejemplo muy básico, pero lo vemos, ¿ya? Así que eso, pero vamos a ver cómo nos da el tiempo. Gracias, cuídense, nos vemos el día miércoles. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, nos Chao, vemos, profe. cuídense. Chao.